Excelente, muy buenas noches César, muy buenas noches Mario, todo el equipo y todos los que están conectados de diferentes países. Pues para mí es un placer nuevamente compartir este espacio con ustedes. Pues sin duda, si vamos a hablar de la palabra glutatión que está resaltada ahí, tenemos que llevar algunos pasos muy breves para poder explicar exactamente que hay palabras muy nuevas que van a estar en tu vocabulario, pero que van a hacer la diferencia entre saber exactamente cómo se maneja la salud el día de hoy con nutracéuticos. Y entre ellas están radicales libres, estrés oxidativo, antioxidantes, por supuesto glutatión, que es la estrella de hoy, pero también tenemos que hablar algo de la cisteína. Pero para resumir un poco, vamos a ver este video que creo que explica en una forma muy clara, y el cual realmente copié de una excelente presentación de la doctora María Luisa de Colombia. Entonces vamos a ver este corto video. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se llama oxidación y se produce a consecuencia de innumerables factores como la contaminación ambiental, las radiaciones, agentes químicos y agentes infecciosos, incluso sustancias químicas que se generan naturalmente en el interior de nuestro cuerpo contribuyen a la oxidación. Estos factores producen radicales libres, que son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón y al tratar de robarlo de otra molécula sana, inician una reacción en cadena que tiene efectos perjudiciales para nuestro cuerpo, desde envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como diabetes y artritis, hasta todo tipo de enfermedades degenerativas terminales como cáncer, enfermedades del corazón y mucho más. Para combatir la oxidación de nuestro cuerpo, necesitamos consumir antioxidantes, que son sustancias naturales que neutralizan los radicales libres y los convierten nuevamente en moléculas de oxígeno sanas y benignas, revirtiendo de esta manera el envejecimiento prematuro y previniendo un sinnúmero de enfermedades crónicas y degenerativas. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura molecular poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es donar a los radicales libres los electrones que les hacen falta para convertirlos de nuevo en moléculas de oxígeno estables, beneficiosas para la vida de la célula y, lógicamente, de gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Sí, perdón. Es una excelente introducción para decir lo que es el impacto que puede tener el estrés oxidativo, no solamente lo que es el envejecimiento celular, pero realmente la enfermedad, lo que hace la diferencia incluso a un mismo tipo de edad, pero la importancia que puede tener o no tener un estrés oxidativo exagerado. Entonces, llegamos a la pregunta de qué es el glutatión. Tenemos que llegar a esto es porque realmente es el antioxidante más importante que se conoce y que se ha estudiado en la medicina. Pero lo curioso es que el glutatión, a pesar de que parece muy complejo, es una sustancia que realmente está descubierta desde hace muchos años, desde 1885. La pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿por qué escuchamos del glutatión y no lo podemos tomar? Es porque en medicina es algo que se llama biodisponibilidad, o sea que la posibilidad de que el glutatión se pueda tomar en vía oral es muy poca porque se destruye con el ácido gástrico. Y el glutatión es lo que se llama intracelular, o sea que está dentro de la célula y nosotros debemos simplemente tratar de reactivarlo. Y esto es importante porque tiene tres componentes, es lo que llama un tripéptido. Lo más importante es que suceden en una secuencia. O sea que quiere decir que primero sucede la cisteína, luego el glutamato y la glicina. Si falta uno de esos tres en esta secuencia, el glutatión no se puede activar dentro de nuestras células. No depende de nosotros los panelistas, sino que la ciencia ha denominado que el glutatión es el antioxidante más poderoso y el antioxidante maestro. Quiere decir que los miles de antioxidantes que tenemos en el mercado o en la forma natural, no hay ninguno como el glutatión. El glutatión tiene muchas funciones que vamos a tratar entre nosotros los panelistas de dilucidar un poco o tratar de aclarar por qué sirve para algo específico. Vamos a tener solamente 4 grupos de enfermedades, como ustedes se pueden imaginar. Necesitaríamos 4 o 5 horas para abarcar un poco más. Pero entonces el glutatión es importante, es porque es una sustancia producida por las células, es el antioxidante más poderoso y después del agua es la sustancia que más
desoxida o desintoxica las células. Y lo que es importante es que posiblemente si es primera vez que escuchas acerca del glutatión, lo que vas a entender es que es una sustancia totalmente vital. Y vas a entender por qué hoy es importante compartir la palabra glutatión con las personas, porque puede hacer la diferencia entre una recuperación celular y no tenerla. Lo importante para tener en cuenta también es que puedes escuchar acerca de antioxidantes. Lo importante de recordar del glutatión es que impacta a todas las células. O sea que cuando no sabes pronunciar ni siquiera una enfermedad con el hecho de que sepas de que tienes células es porque lo afecta directamente. O sea que nunca vas a dejar de recordar esto. Optimizar o subir los niveles de glutatión es óptimo para todas las células de la cabeza a los pies. Entonces, lo importante para poder tener en cuenta este principio es saber que todas las células funcionan realmente en una forma muy similar. Y quiere decir que siempre tenemos que tener un balance, si tenemos muchos radicales libres o si tenemos suficientes antioxidantes. Y toda la vida, todos los días, expuestos a contaminación, radiación, estamos expuestos a que esto se desbalancee de una forma constante. Pues, ¿qué crees? Si nosotros tenemos muchos radicales libres, las células se envejecen más rápido. Si ese fuera el problema, listo. Todos estamos listos para envejecer. El problema es que las células se envejecen y tienen un riesgo alto, precisamente, de enfermarse y de morirse. Entonces, lo que ofrece el glutatión es una forma clínicamente comprobada de hacer que esa recuperación celular, esa nutrición celular pueda estar presente en absolutamente todas las células. Si tú reconoces alguna de estas enfermedades, hoy vamos a hablar de 4 grupos, pero es muy posible que tú conozcas a alguien. Si no eres tú el que está afectado por alguna enfermedad, que hayas escuchado de algún familiar, algún amigo, vecino, que tú tengas alguna enfermedad. Sé que son nombres en inglés, pero son fáciles de reconocer. Cáncer, SIDA, lupus, infecciones virales. ¿Quién no daría en este momento todo por optimizar los niveles de glutatión para poder controlar esta infección viral que tiene básicamente de rodillas del mundo? Entonces, sin duda es importante entender que científicamente está comprobado que hay un sinnúmero de enfermedades que están asociadas con niveles bajos de glutatión. Pero lo importante es que hay que estimular esta producción dentro de las células. Y ahí es donde viene el papel de la cisteína. Entonces, la cisteína de todas formas es un componente fundamental porque desafortunadamente, mientras tú tienes una buena cantidad de ácido glutámico y glicina en cualquier realmente, una palabra basura que tú puedas comer, el problema es que la cisteína es demasiado escasa. Y la cantidad de cisteína que tú te puedes tomar comprándolo en el mercado, en mercados naturales, en fin, el problema es que son muy sensibles a las temperaturas y realmente se desnaturalizan, se destruyen muy fácilmente con el ácido gástrico. La cisteína es el elemento más importante en el balance de poder permitir que entre estos 3 mosqueteros básicamente pueda haber una producción de glutatión para poder preparar todas las células. Tú podrías mirar que la cisteína está contenida en muchos alimentos. El alimento materno es el más fundamental. Pero yo creo que de las casi 500 personas que tenemos conectadas, no hay ninguno de ustedes que esté observando mientras está recibiendo leche materna. O sea que ya no es práctico. Ahora, ¿qué otras formas prácticas? Nutriólogos, nutricionistas, te pueden asegurar de que se necesitan kilos de brócoli, litros de leche no pasteurizada y todos estos productos deben estar crudos porque la cisteína es termolábil, termosensible. Quiere decir que la temperatura, la alta temperatura, la desnaturaliza. Entonces quiere decir que no hay formas prácticas, excepto lo que tú vas a conocer acerca del día de hoy. Muy buenas noches, César. Gracias por esta invitación. Buenas noches a los panelistas, a toda la audiencia a nivel internacional. Me siento muy honrado con esta invitación. Bueno, pues a mí me toca hablar de un tema muy interesante, el cáncer, justamente como decía el doctor César, una enfermedad que causa miedo, causa incertidumbre, causa terror, verdaderamente. Bueno, primero tenemos que definir qué es el cáncer, ¿sí? El cáncer es el nombre que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas, todas ellas, y que se observa en un proceso totalmente descontrolado de la división celular en el cuerpo. Y esto te puede llevar a la muerte si no se diagnostica a tiempo. Una neoplasia o un tumor, como le dice la gente, se le nombra así a una masa anormal de tejido
con un crecimiento, como lo vemos aquí en las láminas, en la parte normal y en la parte de una tumoración, cómo se va de unas células totalmente diferenciadas a células totalmente indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que ya no funcionan, ni anatómica, ni histológica, ni morfológica, ni funcionalmente. Ya no funcionan. Ok. Y esto, pues, persiste, este crecimiento exagerado de estas células monstruosas que se van deformando, se van degradando, y la mayoría de ellas, pues, termina en un tumor, ¿sí? Básicamente, los tumores, vamos a decir que el gran porcentaje, digamos que el casi 85% son sólidos. El cáncer es sólido, pero o a lo mejor un 90%. Un pequeño porcentaje son, vamos a decir que de la sangre, no son sólidos como la leucemia, ¿sí? Y esto pues es muy común, definitivamente. El cáncer viene del latín, la palabra carquinos, que significa cangrejo. Así lo definió el padre de la medicina, Hipócrates, y Galeno también, ¿sí? Entonces es como un cangrejo que se va extendiendo sus tentáculos dentro de las células normales. Esta es la definición de cáncer en términos generales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tan frecuente es el cáncer? Sí, quiero decirles que desgraciadamente es una enfermedad que ha ido creciendo en una forma indiscriminada. Aquí vemos la incidencia de la presentación como la mortalidad, ¿sí? Vamos viendo que es más frecuente la mortalidad en el hombre que en la mujer. Generalmente los hombres morimos más pronto y no es la excepción en el caso del cáncer. 5.3 millones de casos a nivel mundial y mueren 3.5, en este estudio más bien, 3.5 millones de hombres. Y en las mujeres, 4.7 millones de casos y mueren 2.7. Entonces vemos la frecuencia más alta del cáncer en el hombre. Sucede, vamos a decir que las enfermedades más frecuentes en el hombre es el cáncer de pulmón, ¿sí? Como lo vemos aquí, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal en el hombre. Y la mujer, pues es el que más domina, es el cáncer de mama. Sigue también el cáncer de cervix o cervicuterino y el colorectal también. Es decir, hay una incidencia tremenda de cáncer en los diferentes sexos. Y el cáncer se puede definir, pues, según los vaya distribuyendo en cuestión étnica, racial, por sexo o por otras frecuencias que se pueden estudiar. Ok. Vamos a decir que hay un estudio donde se ha encontrado que desde el 2002 o comparado con lo que se espera para el año 2030, la incidencia es de 14.1 millones de casos y en el 2030, como van las cosas, ya vamos a dobletear esta incidencia. Está considerado que el cáncer, fíjate bien, el cáncer es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos, ¿sí? En el año 2007 en el mundo hubo 7.600.000 casos de diagnósticos de cáncer, ¿sí? Y en el año 2020 la Asociación Americana contra el Cáncer dijo que iba a aumentar, más bien hubo un aumento, se estudió que hubo un aumento de 1.800.000 casos de cáncer, de los cuales se espera que mueran 600.000 pacientes o enfermos de cáncer. En México, pues teníamos el cáncer en la tercera posición, ¿sí? Ahora pasa a la cuarta, pero no es porque el cáncer haya disminuido en su frecuencia, sino porque ahora el segundo lugar lo ocupa, ¿quién crees? El COVID-19, desafortunadamente. Bueno, pues esta es la frecuencia que tenemos. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas del cáncer? Sí, mira, las causas del cáncer se han dividido en dos partes, ¿no? Las causas genéticas, que ocupan el 5 al 10% aproximadamente, y las causas adquiridas, que también se llama ambientales, que son el 90 al 95%. Aquí podemos ya diversificar las causas por las que se origina un cáncer o los cánceres en el mundo. La carcinogénesis es causada por anormalidades en el material genético. Aquí es donde está lo que decía el doctor Eduardo, lo que decía el doctor Rubén Restrepo, la importancia de mantener
con un escudo genético, ¿sí?, a las células, porque pues precisamente por la mala alimentación que tenemos tan tremenda, tan terrible, como los alimentos chatarra, ¿no? Muchos carbohidratos, muchas grasas, etcétera, la falta de ejercicio, el no protegerse del sol, la cuestión del exceso de peso, el no vacunarse, ¿sí?, el no hacerse las pruebas a tiempo. Qué importante lo que platicaba el doctor Eduardo. Los exámenes de laboratorio son importantes. En la mujer por lo menos una o dos veces al año un Papa Nicolau o una mamografía. En el hombre un estudio de antígeno prostático que salga de 0,4 nanogramos por mililitro, ¿sí? O una tele de tórax. Definitivamente esa cultura aquí en nuestro país no está muy arraigada. Y sí invito a la gente que hagan esa prevención, porque la medicina moderna no está basada, por lo menos en lo que yo conceptúo. A mí no me gusta curar a la gente, me gusta prevenirla. La medicina moderna tiende a la prevención y para eso hay que hacer estudios y estar observándote. Mira, la radiación ionizante de rayos ultravioleta, las grasas animales, el consumo de exceso de calorías, de carbohidratos, el café, el alcohol, el tabaco, etcétera, todos los procesos inflamatorios, todo eso hace que merme tu sistema inmunológico y baje el glutatión precisamente, ¿sí? Y otras en la anterior, por favor, antes de seguir, quería mencionar también de que hay razones genéticas también. Esas razones son influenciadas precisamente por estos xenobióticos, ¿sí?, que son los agentes causales de que baje el glutatión y las defensas, ¿ok? Esto hace que codifiquen los genes mal y entonces el switch que apaga el factor de crecimiento celular pues se suspenda y sigan creciendo indiscriminadamente la división celular y la anatomía histológica, ¿ok? Las enfermedades, pues, van incluyendo muchas situaciones. Adelante, vamos con la que sigue. Bueno, vamos a ver el tratamiento, ¿sí? O más bien, ¿cómo se manifiesta el cáncer? Bueno, el cáncer se manifiesta según el área donde te llegue el cáncer. Pues si es en un dolor de huesos en el hombro, pues probablemente traigas ahí un cáncer de hueso, ¿sí? Un osteosarcoma. O si es en el aparato digestivo donde haya pues una hematemesis, que decimos los médicos, un sangrado por tubo digestivo alto, pues eso ocasiona también el que pienses que hay un cáncer de estómago, o una melena, que es sangre oscura por heces fecales, pues un cáncer de colon, o sangrados irregulares, pérdida de peso, fiebre, cansancio, agotamiento, tos persistente. Todo eso va diciéndote que son como alarmas. En el coche, cuando tú vas manejando, tienes un tablero que te va indicando aparecen algunas lucecitas en áreas que habla del alternador, del motor, lo que sea. Aquí es lo mismo. El cuerpo te está hablando. Necesitas observarte y conocerte. Que sepas que todos estos síntomas que ves aquí, heridas que no cicatrizan, dolor al orinar, batallas, te está goteando la orina en la punta de los zapatos, es un cáncer una hiperplasia prostática que después se va a hacer un cáncer. En la medida que vayas creciendo, después de los 50 años, cada década va aumentando el porcentaje de posibilidad de cáncer. El hombre ya a los 90 años seguramente va a tener un cáncer de próstata. La fiebre, la fatiga, la pérdida de peso, las inflamaciones, el dolor crónico, el que sientas una bola con dolor persistente, es tiempo de hacer un estudio. Adelante. Bien, básicamente, ¿cómo se trata el cáncer? Mira, el cáncer, vamos a decir que los tres pilares fundamentales del tratamiento del cáncer son la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. Tiene sus consecuencias. La quimioterapia, la radioterapia, se llevan las células malas, pero también las buenas. Ese es el problema, de que pues, son muy agresivos los tratamientos. La cirugía es un buen tratamiento. Si logras extirpar la masa, el tumor completito, tienes un 100% de curación.
pero eso es muy difícil porque hay células que se infiltran o simplemente células que hacen metástasis a distancia. Y es ahí cuando ya el primario está aquí y el secundario está en hueso, está en pulmón, en próstata, en matriz, en mama o en cerebro. Así es que, pues, por donde la veas, yo pienso que parte del tratamiento debería ser con inmunomoduladores, ¿sí? Más bien, el mismo doctor Jimmy Goodman en su obra habla de que la cisteína bioactiva enlazada, que es el precursor natural del glutatión, debería ser parte del tratamiento y prevención. Como decía el doctor Eduardo Cholkov, la prevención es importante, eleva tu sistema inmunológico, ¿sí? Eleva las células natural killer, las células T, eleva tus glóbulos blancos, la primera línea de defensa, y vas a estar protegido. Ok, ¿qué papel juega el glutatión en el cáncer? Un papel muy importante. Ya decía también el doctor Eduardo, el doctor Restrepo, que me encantó sus pláticas de los dos, muy interesante, donde hablan que el glutatión en el cáncer, como en muchas otras enfermedades malignas, crónico-degenerativas y autoinmunes, pues tiene una importancia sumamente relevante, ya que al combatir el estrés oxidativo, que es precisamente la causa por la que se deforma, se deteriora, hay lesiones, hay mutaciones cromosómicas que te llevan a la enfermedad, en este caso en el cáncer, pues todo eso lo puedes prevenir elevando los niveles de glutatión. Es tan importante el glutatión como el oxígeno, como el agua que consumimos, ¿sí? Entonces, estamos hablando que es el antioxidante maestro. Un dato muy importante que antes de terminar quisiera entregar a los compañeros médicos y a la gente que me escucha, es un dato muy interesante, curioso, que leí en el libro de Jimmy Goodman. Una problemática muy interesante que está pasando en la ciencia médica respecto al tratamiento y a la terapéutica del cáncer es el hecho de que las células malignas también se alimentan de glutatión, ¿eh? Y cuando las células malignas tienen grandes cantidades de glutatión, esos son los cánceres más rebeldes. Entonces, se han usado algunas terapias químicas, ¿sí? Para poder anular ese glutatión a nivel de la célula maligna. Desafortunadamente también llevan a deprimir, a depletar el glutatión de las células normales, entonces caes en desventaja. Y ese es un error tremendo, más bien una falta de forma de tratar el cáncer, porque las células cancerosas también tienen su glutatión que los cuida. Pero dice el doctor Jimmy Goodman en varios estudios que él tiene, que si tú entregas el donador, fíjate bien, el donador y el precursor natural del glutatión, no va a pasar eso. Si tú entregas la cisteína bioactiva, ya está estudiado, cisteína bioactiva enlazada, aquí este estudio lo dice, el metabolismo de glutatión en el cáncer, su progresión y la resistencia al tratamiento. Fíjate bien, si tú entregas cisteína bioactiva enlazada al organismo, las células normales se van a robustecer de glutatión, pero las células malignas no. Y ahí es donde entra la maravilla del donador de cisteína, el inmunocal. Así es que te invito a que a partir de hoy lleves tu tratamiento de inmunocal. Bueno, pues esta es mi aportación. Muchas gracias por la invitación. Creo que